¿Estás pensando en correr por montaña este 2025? ¿Quieres pasar del asfalto a la montaña? ¿Te gustaría empezar a correr por montaña? Pues quédate al vídeo porque te voy a contar 5 cosas básicas, 5 consejos muy importantes a tener en cuenta si vas a empezar a correr por la montaña. Bueno, primera cosa que debes tener muy en cuenta y que es muy importante si vas a empezar a correr por montaña, si vas a pasar del asfalto a la montaña, es la progresión, la adaptación. No es lo mismo 20 kilómetros por asfalto que 20 por montaña. No es el mismo trabajo muscular, no son las mismas intensidades. Hay que tener paciencia, hay que tener una progresión en ese paso del asfalto a la montaña. ¿Qué cosas hay que saber? Los kilometrajes pueden ser los mismos, pero luego el tiempo de esfuerzo, el terreno no es el mismo, evidentemente. Por lo tanto, kilometrajes cortos al principio. No os paséis de 5 o 10 kilómetros en las primeras salidas. El desnivel, tener en cuenta el desnivel. Vamos a empezar a hacer subidas más largas, más pronunciadas que las que solemos hacer en el asfalto. Por lo tanto, un poco el desnivel lo mismo, de menos a mayor cantidad de desnivel. Empezar por una relación kilómetro-desnivel sobre los 25 metros de desnivel por kilómetro. Ese sería un buen, digamos, inicio. Y luego ya poco a poco ir subiendo kilometraje y desnivel. Y otra cosa importante es la tecnicidad del terreno. Intentar evitar terrenos muy técnicos, ¿vale? Muy rocosos, de piedra suelta al principio. Hay que adaptarse e ir progresando poco a poco. Senderos limpios, más bien anchos y si puede ser, de momento, los primeros pasos, las primeras zancadas, pistas. Y luego ya iremos progresando, aumentar el kilometraje, el desnivel o la proporción kilómetros desnivel y aumentar la tecnicidad por la que corremos. Así que ese sería un poco el primer consejo y la primera recomendación, la progresión. Segunda recomendación o cosa importante son las zapatillas. Y es normal que en la primera salida o en las primeras salidas salgamos con bambas o con zapatillas de asfalto. Eso es normal, todos lo hemos hecho, incluso yo. Pero si seriamente te has planteado ya correr por la montaña, no te lo pienses más y hazte con unas deportivas de correr por montaña, ¿vale? No unas botas, unas deportivas para correr. Porque esas zapatillas tienen dos cometidos o dos objetivos importantes. Uno es la protección del pie y dos es la seguridad y el agarre sobre el terreno que estamos corriendo. Por lo tanto, un poco para esa protección del pie, de la planta del pie, de los tobillos, para que esa sensación de las piedras no la tengamos tan dentro del pie, posibles torceduras, heridas, golpes en los dedos. Las zapatillas por montaña están un poco diseñadas para todo eso. Protegen los tobillos, tienen una, digamos, suela más dura con una placa, algunas sí, algunas no, pero bueno, una suela más dura que protege contra las piedras. Y luego, por ejemplo, pues en la puntera está mucho más reforzada que una zapatilla normal para esos golpes contra las rocas o posibles caídas y para tener mayor confianza y seguridad para correr por este terreno, porque si bien un terreno llano no hay problema, pero cuando empezamos a subir y sobre todo a bajar, una zapatilla que agarre bien, que tenga buena estabilidad, va a ser muy importante, y sobre todo cuando estamos empezando, que no controlamos mucho el terreno. Por lo tanto, una zapatilla de montaña evidentemente siempre va a tener un taqueado más prominente que una zapatilla de asfalto. Por lo tanto, eso nos va a permitir que tenga más agarre, que sea más seguro, más estable, poder correr con más confianza en estos terrenos. No os lo penséis más, compraros unas zapatillas por montaña si pensáis correr por este ambiente. Tercer aspecto importante, yo creo que imprescindible y decisivo para que un corredor o corredora por montaña desempeñe bien sus entrenamientos y avance y progrese adecuadamente, y es el fortalecimiento. Trabajo de fuerza, por lo menos mínimo un día a la semana trabajar la fuerza. Y luego aparte, en esa salida, pues la fuerza también se va trabajando y la resistencia muscular. Pero mínimo un día, una rutina
Lo ideal serían 2 rutinas a la semana de fuerza. Con media hora es suficiente, pero que no se os olvide, si ya estáis haciendo gimnasio, fuerza, venís del asfalto y hacéis vuestras rutinas, simplemente sería un poco introducir algunos ejercicios más específicos de la musculatura que trabaja más en este tipo de terreno. Pero importante meter una rutina de fuerza. ¿Por qué? Pues porque este terreno es diferente, ya lo hemos dicho, hay subidas y bajadas pronunciadas y largas, más que en el asfalto. Y sobre todo, ¿qué ejercicios podremos implementar o introducir? Esos ejercicios excéntricos. Porque si bien es verdad que trabajamos la fuerza podríamos pensar solo para subir y nos va a ayudar para subir, sí, pero muy importante va a ser tener resistencia muscular excéntrica para soportar el desnivel negativo, que es muy importante en las carreras por montaña y en los entrenamientos por montaña. ¿Y qué podemos hacer? Pues trabajo de cuádriceps excéntricos, trabajo de isquiotibiales, musculatura posterior, los gemelos, los sóleos, aductores, glúteo medio, toda esa musculatura que estabiliza, toda esa musculatura que frena en esos desniveles negativos, como estoy diciendo. Por lo tanto, muy importante va a ser ese trabajo de fuerza, de fortalecimiento general. Si ya lo hacemos, muy bien, pero introducir un poco esos ejercicios específicos porque nos van a ir de puta madre para correr por donde sea. Cuarta cosa muy importante es el material con el que nos vamos a la montaña. Material tanto de ropa como accesorios, móvil, comida, agua, etc. La montaña es un ambiente inestable, digamos. Es un terreno irregular, es un tiempo que puede cambiar en minutos y por lo tanto deberemos ir correctamente equipados. Tema de ropa, pues quizás no sea tan decisivo, pero sobre todo en invierno, que puede hacer frío, puede llover, puede hacer viento, hay que ir con ropa adecuada y empezar con ropa de más. Y bueno, nunca sobra una chaqueta, unos guantes y nos puede ayudar bastante. Es un tema de ropa, ¿vale? Ir con un pantalón adecuado, vale. Más importante, si cabe, es el tema de llevar móvil y tal. Bueno, importante, llevar el móvil. Yo lo llevo siempre. Importante, llevar agua. Aunque salgamos a correr 5 kilómetros, esos 5 kilómetros igual pueden ser media hora, que una hora y media. Nunca lo sabemos. Sobre todo agua, sobre todo en verano, pero en invierno también. No tenemos sed, pero hay que ir bebiendo. Y luego siempre llevar algo de comida, sobre todo que sea azucarada. Me da igual que sean gominolas, que sean barritas energéticas, que sea algo de chocolate, pan con Nutella. Aunque no vayamos a comer, aunque la salida sea corta, hay que llevar algo de comida. Porque nunca sabemos lo que va a durar y a veces quizás incluso nos perdamos. Y no sabemos nunca que nos puede dar un pequeño mareo, nos puede dar un bajón de energía. Y ese bajón de energía, si nos pilla a 4 o 5 kilómetros de la ciudad, pues se puede convertir en una tortura y podemos tardar más de una hora. Por lo tanto, llevar algo de comida, de alimento, de energía extra, aunque luego la llevemos para pasearla, da igual, hay que llevar un poco de comida para no tener ese riesgo de bajón. Así que nada, gente, esa sería la cuarta cosa importante, y es ir bien equipados, llevar móvil, llevar comida, llevar agua, porque nos puede salvar de un buen lío. Bueno, y ya un poco para terminar y concluir este vídeo, con el quinto consejo, quinta recomendación, es respecto a cómo entrenar por la montaña. En el apartado de intensidad, cómo controlar los ritmos, las zonas, básicamente la intensidad a la que debemos ir por montaña. Porque si venís del asfalto, olvidaros de los ritmos, eso de 4 por kilómetro, 4:30, 5, olvidaros de los ritmos. Aquí en la montaña eso no vale para nada, o vale para muy poco. Lo importante va a ser
controlar las zonas de intensidad, de frecuencia cardíaca en este caso, y la percepción de esfuerzo. Y eso lo vamos a tener que ir interiorizando nosotros mismos. Pero evidentemente lo importante al principio es ir tranquilos, relajados y no forzar, ¿vale? Entonces esa zona roja deberemos de evitarla. Veo mucha gente ansiosa que empieza sus entrenamientos por montaña y llega al máximo. Subir las primeras cuestas que quiere llegar arriba, sea como sea, corriendo. Y otra cosa muy importante es que si llegamos un poco agobiados, no pasa nada por ponernos a caminar, porque seguramente caminando iréis a una intensidad ya adecuada y no pasa nada. Aquí por caminar no pasa nada. Esa quinta recomendación, que trabajéis en zonas bajas. Si no podéis correr, caminar y ir teniendo esa percepción interna, ir aprendiendo cuándo podemos correr, cuándo no, recuperar y un poco saber controlar y saber dosificarnos en esas salidas por montaña. Y nada, peña, aquí lo dejamos. Ahí os dejo esas 5 claves para que vuestros primeros entrenamientos por montaña sean correctos, adecuados y lo paséis lo mejor posible. Y sobre todo, que vuestra progresión sea buena, larga y muy duradera. Vale, ahí os dejo con la montaña. A tirarle, chavales y chavalas. Y hablando de cosas interesantes, pues fijaos que se ha puesto a llover, ¿vale? Se ha puesto a llover. Y yo he salido de mi casa con gorra y gafas de sol. Imaginar si nos vamos muy lejos, pues simplemente nos hemos subido unos 5 kilómetros y ahora porque estamos bajando, pero fijaros que podemos pensar que va a hacer sol y nos puede caer un buen chaparrón. Así que hay que tener cuidado con la montaña.